La maestría en Planeación para el Desarrollo de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás les da la bienvenida a este Seminario Internacional de Planeación Participativa Territorial en América Latina y Colombia. El desarrollo es entendido para esta academia como un proceso social, integral, dinámico y sistemático en diversos contextos territoriales de donde surge un diálogo crítico entre los núcleos problemáticos, la planeación y el desarrollo, que se fundamentan en la necesidad de reflexionar y generar cambios para solucionar los problemas sociales y profundizar la democracia, así como para fortalecer el desarrollo territorial y la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas. Brindamos un caluroso saludo de bienvenida a la comunidad académica de las universidades Minuto de Dios, Universidad Abierta y a Distancia y Universidad Santo Tomás. Un fraternal recibimiento a los funcionarios de la Dirección Nacional de Planeación, a los delegados de los ministerios, alcaldías y agremiaciones sociales que hoy nos acompañan. Saludamos, por supuesto, a las personas que nos acompañan en la mesa principal, a Fray Esnerder Claros Castro, de la Orden de Predicadores, decano de la División de Ciencias Sociales, a la doctora Doris Janet Herrera, directora de la Maestría en Planeación para Desarrollo. Agradecemos, por supuesto, la compañía del doctor Ignacio Jaramillo, líder de la especialización de la Escuela de las Ciencias de la Educación de la Universidad Abierta y a Distancia, que también está con nosotros aquí en la mesa principal. A la doctora Lilibet Mellizo, directora de la especialización en Desarrollo Local y Gestión Asociada de la Universidad Minuto de Dios. Por supuesto, la otra persona que nos acompaña aquí en la mesa es el doctor Alirio Raigoso Camelo, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Minuto de Dios. Y por supuesto, nuestro conferencista principal, Héctor Pugliese. Les solicito a todo el auditorio ponerse de pie para entonar el himno nacional de la República de Colombia. No, pero esa parte yo... Esnerder Claros Castro, de la Orden de Predicadores. Doctor Ignacio Jaramillo, líder de especialización de la Escuela de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctor Alirio Raigoso Camelo, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Minuto de Dios. Doctor Héctor Pugliese, coordinador del Programa de Planificación Participativa y Gestión asociada a CLACSO Argentina. Señores y señoras, para la Universidad Santo Tomás, su División de Ciencias Sociales y su programa de Maestría en Planeación para el Desarrollo, es un gusto realizar este Seminario Internacional de Planeación Participativa y Territorial en América Latina y Colombia. Y es un gusto realizarlo de forma asociada y colaborativa con la participación de las instituciones y las comunidades académicas aquí presentes. Estamos convencidos de que la misión de la universidad hoy cobra valor al trabajar en red y en diálogo productivo con las organizaciones de la sociedad civil y sus instituciones públicas, pues es así como podemos abrir ventanas de oportunidades para iniciar en lo público y activar o animar iniciativas innovadoras capaces de ampliar la democracia y el ejercicio del derecho, los debates y la producción del conocimiento en torno a las prácticas y los instrumentos de planeación participativa deben favorecer el encuentro del diálogo entre actores de distintos sectores, deben promover el intercambio plural y articulación de experiencias, deben cubrir a la identificación de posibilidades de acción conjunta y experimentación democrática. El tema central de este seminario, celebrado 2 días después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, y a 4 días de la jornada electoral del plebiscito, cobra especial importancia de cara a los desafíos de los posibles implementación de la construcción de paz
con el enfoque territorial. La universidad, socia de este seminario, sus víctimas internacionales y sus instituciones y organizaciones sociales que compartirán aquí sus experiencias, con seguridad aportarán elementos enriquecedores para pensar esos desafíos e enriquecer la posibilidad electiva de respuesta. Agradezco a todos y a todas por haber acogido esta invitación para pensar y repensar la planificación participativa y territorial. La Universidad Santo Tomás les da la bienvenida a esta su casa. Les desea un encuentro creativo y sobre todo articulativo para que todos reflexionemos en torno a la planeación. Muchas gracias. Saludo de manera particular a Thais Neider Claros, decano de la División de Ciencias Sociales de la USTA, al doctor Ignacio Jaramillo, a la doctora Clara Esperanza Pedraza. El momento que nosotros estamos viviendo actualmente en el país es un momento muy especial. Todos los que estamos aquí presentes sabemos que mucha gente se está movilizando justamente para enfrentar esta realidad contextual en la que nosotros estamos inmersos. Todos los que hemos venido a este encuentro, hemos venido porque nos interesa el país, nos interesa la construcción de la sociedad y nos interesa ese proyecto de sociedad y de país que estamos requiriendo desde hace muchísimos años. No podemos olvidar la complejidad de la sociedad en la que estamos. Complejidad social, complejidad económica, complejidad cultural, complejidad a todos los niveles. ¿Cómo hacer frente a esa complejidad? ¿Cómo movernos en esa complejidad? ¿Cómo movernos en las múltiples incertidumbres que se derivan de esa complejidad? Hemos llegado a un momento muy esperado por el país, el momento del acuerdo. Pero todavía nos queda un camino fuerte por hacer. Refrendar el documento, es lo que vamos a hacer próximamente. Y dependiendo de lo que surja, implementar ese acuerdo, cosa que será bastante compleja. Y complejo será también acompañar el cumplimiento del acuerdo. Y entonces allí, ¿qué tiene que ver la planificación participativa y territorial? Es importante que descubramos que detrás de todo lo que estamos trabajando, no solamente en las universidades, claro, las universidades, la academia en general no puede estar de espaldas a lo que está ocurriendo en el país, pero las alianzas que podemos hacer entre universidades, las alianzas que podemos hacer con otros sectores de la sociedad son fundamentales, y en ese sentido creo que debemos movilizarnos. Tener el proyecto de país, realizar ese proyecto, construirlo, es una tarea de largo aliento. En esa construcción de país intervienen muchas variables y se entrecruzan muchos niveles, entre otros lo nacional y lo local. Allí entran los territorios. Por eso sentimos una necesidad imperiosa de que esta planeación, en el sentido de planeación participativa y territorial, sea un recurso, sea una metodología, sea una manera de pensar, sea una manera de poder interactuar con las comunidades. La importancia de revisar, de repensar y de ampliar la democracia será igualmente uno de los grandes retos que tenemos. El conflicto que se supone que estamos tratando de superar, pues es un conflicto que tiene y ha tenido muchísimas causas. El hecho de que hayamos llegado a un acuerdo no quiere decir que se hayan superado esas causas.
quiere decir que tenemos que volver a retomar muchos de los problemas que han configurado lo que nosotros hoy llamamos Colombia. ¿Qué tipo de comprensión de ciudadanía y de organización participativa se va a requerir? Creo que este foro, este congreso nos sirve para ir decantando esos elementos. Agradezco la invitación que me han hecho y que han hecho a la Universidad Minuto de Dios en el marco de este primer Seminario Internacional de Planeación Participativa y Territorial en América Latina y Colombia, organizado por la USTA y al que nos asociamos la UNAD y Uniminuto. Me alegro inmensamente por los diálogos que venimos desarrollando entre la USTA y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto a través del programa de especialización en gestión asociada. Me parece que este es un escenario interesante para intercambiar conocimientos y experiencias y hacer proyectos conjuntos. Destaco en ese diálogo que estamos teniendo la gestión de la profesora Lilibet Mellizo y de la doctora Doris Herrera, directora de la maestría en planeación para el desarrollo. Igualmente ponemos desde Uniminuto a disposición de ustedes el centro de transformación que tenemos en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Aquí está también la doctora Clara Estela Juliao, directora de ese centro, para que podamos avanzar también en esas alianzas que tenemos. La idea realmente es aunar esfuerzos para, desde nuestras capacidades diversas, lograr una mejor comprensión de los fenómenos sociales y aportar a la construcción de país. En esa construcción se requiere de lo que estamos haciendo aquí en la planeación participativa. Categorías como democracia, participación, ciudadanía, política pública, territorio, mapeamiento, etcétera, pues van a aparecer en los diferentes discursos y buscarán desde una perspectiva crítica reflexionar interdisciplinariamente, tratando de decantar y de entrever nuevas formas de desarrollo o nuevos desarrollos o desarrollos otros, puesto que la misma categoría de desarrollo también está entre paréntesis, es muy criticada. Sea este el espacio y la oportunidad para hacer visibles las búsquedas, las reflexiones y los trabajos de diversos actores, académicos e investigadores en distintos contextos. Sin duda, sus contribuciones en este encuentro nos ayudarán a construir y a consolidar procesos de planeación participativa y territorial, hoy muy necesarios para todo el continente, pero de manera particular para Colombia, que tendrá que saltar de una mesa de negociación y de un papel de acuerdo a los territorios donde están las personas, las comunidades, el ser humano de carne y hueso. Eso es lo que nos espera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es muy importante estar hoy en este seminario que se gesta a partir del proyecto Cumbre, que asocia a estas universidades que nos estamos hoy presentando, Uniminuto, UNAD y Santo Tomás, alrededor de esta iniciativa de planear el desarrollo. Quisiera comenzar con una anécdota cotidiana y este respetuoso auditorio académico me lo permite. Mi hija de 7 años que está en primero de primaria hoy me decía: oye papi, ¿por qué no me regalas uno de esos celulares modernos que tienen mis compañeritos? Le dije: ¿cuáles? De esos de los cuales yo puedo hacer llamadas. Le dije: hija, pues muy bonitos, pero si ni siquiera yo tengo uno de ellos, ¿para qué lo quieres? Para llamar a mis amigos. ¿Por qué no los llamas desde acá? Dijo: no tengo ni siquiera los números. Y comienza por ahí. Desde esta anécdota quiero decir que estamos inmersos en un sistema de productividad que ha hecho perder esa naturaleza comunitaria del sujeto, del ser humano, y desde pequeños nos forman para ser competitivos en una sociedad global denominada por algunos como una sociedad de conocimiento, donde el conocimiento también se ha vuelto un activo intangible que genera valor a las naciones, y vemos cómo las instituciones de educación superior,
las ONGs y diversos estamentos, todos apuntamos a competir en un marco de una sociedad global, porque todos tenemos que estar ahí, porque todos tenemos que ser altamente productivos y competitivos, desde el niño informal para la individualidad, para destacarnos, para conseguir nuestros propios recursos, y el concepto de calidad que tenían, digamos, nuestras sociedades ancestrales se ha ido modificando por la calidad de lo que podamos obtener, de lo que podamos tener en, digamos, en nuestros hogares, y se ha perdido también ese concepto de comunidad en la familia, y la familia como un elemento estructurante y fundante de nuestra sociedad. Valdría la pena cuestionarnos sobre por qué como sociedad nos hemos dejado encauzar por estructuras sistémicas marcadas por el desarrollo de la ciencia y los conocimientos científicos, hacia apuntar todos nuestros talentos y destrezas hacia una productividad. ¿Por qué no pensar en cómo podemos formar para asociarnos, para ser comunitarios, solidarios y participativos, que son uno de los principios del proyecto de mi institución, que está totalmente convencido en la capacidad de formar líderes comunitarios que gesten desde el desarrollo de las regiones, de las localidades, proyectos autosostenibles? Llegamos a un proceso de paz como una nación dividida entre el sí y el no. ¿Por qué nos queda tan difícil pensar en cómo lo hacemos posible? ¿Cómo nos podemos asociar para generar una transformación y un sistema o un mundo más autosostenible e igualitario para nosotros? Diversos autores manifiestan que deberemos volver a lo fundamental. Estamos concentrados en las ciudades como espacios de productividad, de trabajo, y todos a cotidiano buscamos maneras para llegar a nuestro trabajo y gastamos, hay diversos estudios, dos o más de 3 horas para llegar a nuestro lugar de producción. Nuestros sistemas están colapsando, los recursos naturales se están consumiendo, las empresas o instituciones que se gestaron sobre estas lógicas estructurantes están tambaleando. Citando a Zygmunt Bauman, que habla de la realidad líquida y de la educación líquida, en un sentido de que estamos situados sobre un contexto incierto, donde hoy no sabemos lo que va a suceder mañana, y que eso requiere de nuevos sujetos, nuevas comunidades y nuevos líderes capaces de construir un tejido asociativo que sea capaz de construir unas realidades más equitativas y autosostenidas. Valdría la pena, desde estos escenarios en los cuales nos encontramos hoy, que pensemos desde ese papel de sujeto, desde esa unidad de familia y desde todos esos, digamos, instancias en las cuales podemos influir, cómo podemos jugarle a esa denominada sociedad del conocimiento, donde seamos capaces de conjugar esos conocimientos sociales, ancestrales, tradicionales, que también tienen una validad en nuestras naciones, y ponerlas en juego con esos diálogos que algunos autores llaman los diálogos locales, esa capacidad de tener un pensamiento local, pero con una capacidad de planeación y de desarrollo y transformación desde lo local, desde lo regional, desde lo nacional, y poder, digamos, encontrar un sentido a la planeación y al desarrollo de nuestras poblaciones y naciones con una coherencia y un sentido de identidad más acorde con lo que somos como nación. Desde mi institución, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, desde sus directivas, en particular la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, estamos muy contentos de ser parte de este proyecto, de asociarnos de manera colaborativa para construir escenarios posibles para la planeación y el desarrollo. Les damos una cordial bienvenida a este respetable auditorio y a la mesa que nos acompaña. Muchas gracias. La Brasilera de Administración Pública, Fundación Getúlio Vargas, Río de Janeiro, Brasil. El doctor Pugliese es abogado de la Universidad de Buenos Aires, fue consejero de Planificación Urbana de la Municipalidad de Buenos Aires, fue consultor de UNICEF en evaluación de políticas sociales, de UNESCO en proyectos integrados en México, Costa Rica y Nicaragua.
También fue asesor de políticas gubernamentales de desarrollo urbano, gestión ambiental, relocalización de poblaciones, descentralización, desarrollo local, promoción social en Brasil y Argentina. Fue coordinador de proyectos de urbanización de favelas, represas hidroeléctricas, reservas indígenas, redes y participación social. Ha publicado varios trabajos, entre ellos políticas ambientales en el Cono Sur, energización rural y participación social, grandes ciudades y gestión participativa, planificación estratégica, integración regional y relaciones transfronterizas, movimientos sociales, formulación de políticas, entre otros muchos de sus escritos. Para escuchar al doctor Pugliese, yo le voy a pedir a las personas que me acompañan aquí en la mesa principal que nos acompañen aquí abajo, para que puedan también escuchar tranquilamente la intervención del doctor Pugliese. Doctor Pugliese, bienvenido a la Universidad Santo Tomás y a este seminario internacional. Tiene usted la palabra. Feliz de estar aquí compartiendo, emocionándome también por la emoción que sienten ustedes las circunstancias actuales en Colombia, ¿no? Con una mirada externa, digamos, que esta situación que presenta Colombia, que para ustedes es muy significativa, y que tiene todos los retos, como dicen los colombianos, los desafíos que fueron enumerados. Yo estaba pensando recién que en América Latina todos estamos frente a una situación que es muy novedosa respecto a los procesos de recuperación o de intensificación de la democracia. En todos nuestros países, sobre todo en el Cono Sur, la democracia siempre fue el resultado de un proceso muy extenso, a veces, de enfrentamiento a dictaduras militares que prohibían todo tipo de acción social, de opinión pública, o lo que fuese. Es decir, la democracia venía a ser como una cosa desconocida que empezaba a ser practicada después de mucho tiempo, y hasta, digamos que no, en torno a lo que se conocía de la democracia en esa época, tampoco había mucha simpatía por la democracia en sí. Se suponía que podía resolver muchas cosas. Y en Colombia se presenta hoy una situación muy particular, que es algo así como un proceso de completar la democracia, ¿no? Como que ustedes hubieran estado viviendo un proceso de largos años, más de una década, con una situación donde la democracia, si se desarrollaba en una situación muy particular, ¿no? Incompletud territorial, de guerra interna entre los propios colombianos, y entonces ahora es como que todo se completaría, ¿no? Porque se completaría la extensión del Estado a todo su territorio, la jurisdicción, se extendería la paz, y al mismo tiempo había una democracia que todavía no la conocemos en plenitud, porque seguramente hubo muchas restricciones, muchas insuficiencias que pudieron haber como consecuencia de la situación política que se vivía, ¿no? Y eso en América Latina es la primera vez que sucede, es la primera vez que va a suceder una cuestión de ese tipo, y creo que los ojos de todo el mundo van a estar muy atentos a eso, en momentos en que América Latina trabaja muy intensamente por mejorar, afirmar y sobrepasar, digamos así, los límites de la democracia tal cual la conocemos.
Y para empezar ya directamente en el tema de mi exposición, les digo, lo voy a intentar relacionar lo que dice el título de ella, que es lo que yo llamo democracia abierta, planificación participativa y tejido social, gubernamental, redes sociogubernamentales. Ahora ya enseguida vamos al concepto de democracia abierta, de democracia ampliada, pero ese tema nos incluye inmediatamente en la idea de participación ciudadana. ¿Sí? Nos habla algo de cómo en el proceso democrático intervienen los individuos, las organizaciones, la sociedad civil. Y este tema de la participación, en el cual estamos envueltos desde hace algunas décadas con creciente intensidad, por suerte, es muy nuevo en la historia de la democracia, ¿no? Si la democracia tal cual la conocemos, la democracia representativa que nació en la Revolución Francesa, tiene unos 200 y tantos años, sobre esta cuestión de la participación ampliada, de la intervención de la ciudadanía, el tiempo es mucho más corto, ¿no? Recién hace 40 años se empezó a hablar de eso. Antes no había ese debate entre nosotros, se lo conocía. En los años 70, en medio de la situación internacional de aquella época, era todavía el momento de la Guerra Fría, era el momento de procesos de independencia nacional en el África, procesos también de revolución nacional en algunos países de África y de Asia y de América Latina, nacimiento de nuevas naciones en África sobre todo. Era un momento muy particular que habría, inclusive ahora que estuvo una reunión en Venezuela, aparecieron los países no alineados, había un movimiento del tercer mundo, de países del tercer mundo, pero una situación muy particular que de alguna forma comprometía a los estados nacionales a hacerse cargo de situaciones tipo sociales, empezar a conversar sobre el desarrollo, planificar el desarrollo. Por primera vez la idea de la planificación ingresaba con fuerza en las políticas nacionales. Y las Naciones Unidas, en la cual participaban todos los estados que había en esa época, eran menos de los de ahora son creo que 200 y en aquella época eran menos de 100, presionaban sobre las Naciones Unidas para que los grandes países colaboraran con esos desafíos del desarrollo de países llamados periféricos o dependientes, la denominación que preferimos darle, pero que no tenían el nivel que tenían los países centrales que habían participado de la Guerra Mundial y que en ese momento conducían los destinos de las Naciones Unidas. Entonces ahí ciertos temas que se discutían en los países empezaron a llamar la atención de las Naciones Unidas y en los años 70 se organizaron las tres primeras reuniones internacionales de las Naciones Unidas hizo. La primera de todas fue la del medio ambiente. En 1972 se hizo en Estocolmo. En 1976 se hizo la de Hábitat, que ahora se está haciendo la tercera, 30 años después, en Ecuador los próximos días. Y en el 78 se hizo la de salud, en Alma Ata, en la entonces Unión Soviética, en el pueblo de la Unión Soviética. Ya en la primera reunión de Estocolmo sobre medio ambiente, que era la primera vez que se abordaba a nivel internacional esa cuestión ambiental que hoy es enorme desarrollo y ocupa un lugar importantísimo en la agenda pública, comenzó a hablarse de que en la cuestión del ambiente, bueno, los ciudadanos tenían que intervenir porque era una cosa nueva, desconocida. Las administraciones públicas no tenían una memoria de eso
no había políticas públicas orientadas a la cuestión del medio ambiente. Y ahí surgió entonces la idea de que era un tema evidentemente nuevo, todavía desconocido y tan compartible por el conjunto de la sociedad, que los gobiernos deberían abrirse a la consulta y a la participación de los ciudadanos para definir esas políticas. Y, digamos, como una seguidilla se hizo la cuestión del 76 con el hábitat, y ahí apareció la construcción, la autoconstrucción y todas las experiencias de hábitat popular que hoy ya son parte también de las prácticas en políticas públicas que conocemos y en acciones comunitarias, y Alma Ata en el 72, atención primaria de salud, que cualquiera de nosotros hoy tal vez ignora cómo empezó todo eso, porque la atención primaria de salud forma parte de nuestro cotidiano, pero en aquella época no existía ese nivel de atención primaria, que era el ciudadano haciéndose cargo de la salud de la comunidad, le llamaban la salud de los pies descalzos, bueno, era bastante despreciada por los grupos médicos, pero en todo caso ese fue el inicio. Con esto quiero decirles que en la teoría de la democracia esta cuestión es muy nueva, ¿no? Y todavía hay es poco lo que se sabe sobre eso. Y cuando se discute de la participación en política pública, aparecen una serie de reservas de científicos, de políticos, de estudiosos al respecto de eso, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, pero ¿cómo se hace para hacer participación, para resolver la cuestión de la representación? Porque cuando se hace la democracia representativa ya hay unos mecanismos para la representación, los diputados, pero si vos tenés que hacer una práctica participativa en un territorio cualquiera, con algunos cientos, con algunos miles de personas, ¿cómo se hace la representación? En algunos casos, algunas experiencias de presupuesto activativo que se han hecho, hubo gobiernos que dijeron que, bueno, que unos pocos no podían resolver todos, y que entonces había que hacer alguna validación de eso, y llamaron a que las personas votaran por internet o por otros sistemas al respecto para tratar de que en vez de 6.000 fueran 40.000, ¿no? Los que opinaban sobre el asunto. El otro tema es el riesgo de la pérdida de la autonomía, porque se supone que si se trabaja asociado a la decisión estatal, entonces hay una posibilidad de no poder pensar por mí mismo, ¿no? Y voy a estar sometido a una cooptación. La manipulación que podría hacerse dentro de esos lugares de participación por algunos más expertos, más grandes, más vivos, más entrenados, organizaciones con mayor capacidad podían prevalecer sobre la de menos capacidad. Muchas veces se discute mucho, dice, bueno, pero cuando hay participación al final son las organizaciones de los grupos sociales con mayores recursos los que al final pueden opinar más y beneficiarse más porque ellos tienen más tiempo, en cambio las personas de menos recursos viajan más, tienen menos tiempo, tienen más problemas, no pueden participar. Hay mucha asimetría entre los actores, unos han ido a la universidad, otros al secundario, otros a ningún lugar, tienen información diferente, unos leen, otros no leen. En fin, son enorme la cantidad de reservas que se hacen a eso, por lo cual la construcción de situaciones de participación en políticas públicas, en planeación. Bueno, en ese punto, en Argentina hubo, ustedes conocerán, muchos de ustedes, que en 2001-2002 hubo unas revueltas sociales inmensas, el país tuvo una crisis, desaparecía el país prácticamente, porque nadie sabía, no había nada donde sostenerse, una deuda inmensa, no había gobierno, nadie creía en nada, en la política, etc. Y se volcaron a las calles mucha población, muchísimos, el proceso que se llamó de asambleas populares, que hacía pensar un poco en la situación
de las multitudes reuniéndose en las esquinas y en prácticas asambleísticas, ¿no? Eran todas asambleas, tanto es así que se llamaron asambleas esas organizaciones. Y entonces ahí aparecía el debate de, bueno, se acabó la democracia representativa, se acabó el Estado, qué sé yo, la democracia tiene que ser una democracia directa donde todos nos reunimos y discutimos. Bueno, eso podía ser dada una explicación que las personas se daban por la situación que vivían y de hecho estábamos haciendo, nosotros participaba de esas reuniones, de debatir entre todos qué hacer con el país y qué hacer con nosotros mismos, pero también era cierto que cualquiera que pensara un poco avisoraba que cómo íbamos a hacer algunos millones de personas para reunirnos y resolver la orientación de un país, su gobierno. Eso me hizo pensar siempre que, digamos, la idea de el asambleísmo, que es una práctica participativa, no tendríamos que confundirnos con la idea de la democracia directa, que recibió ese nombre en su origen porque es la que practicaron los griegos, una parte de los atenienses, no todos. Ustedes saben que era una sociedad muy elitista la griega, entonces estaban los ciudadanos que tenían participación ciudadana, las mujeres, los esclavos, los trabajadores, ellos no participaban, pero aquellos que eran ciudadanos participaban en una plaza pública y se reunían ahí, se turnaban en el ejercicio del gobierno por sorteo. Había un montón de situaciones que hoy no podríamos reproducir, ¿no? Entonces, en principio, la democracia directa fue la primera expresión práctica democrática que se conoció y que fue la asambleística, ¿sí? Y en la Revolución Francesa, ahí había que inventar una nueva forma democrática, porque el poder del rey ya no iba a ser lo mismo, ya no iba a realizar en los gobiernos. Ahora había aparecido, además del primero y segundo estado, que eran los religiosos y los nobles, el pueblo, y que cómo se iban a relacionar esos tres, etc. Y entonces los intelectuales que orientaban este proceso revolucionario, Voltaire y todos ellos, le encargaron a Rousseau que escribiera una propuesta para que esa revolución saliera adelante. Bueno, muchos de ellos son pedagogos, docentes, saben que Rousseau era primero que nada un docente y comunitarista. Él, digamos, amaba, ¿no? Imaginaba una sociedad comunitaria, sin reglas, etcétera. Y sin embargo le tocó a él escribir algo para superar incluso lo que él pensaba como imagen, lo que él tenía como idea de sociedad, y ahí escribió el famoso contrato, ¿no? Bien, entonces la democracia representativa que nosotros conocemos, que se ejerce a través del voto y la proporcionalidad y la ley de la mayoría, bueno, todo eso que nosotros conocemos hoy, fue creado en ese momento para tener una salida a la nueva situación que se avecinaba en el mundo, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a ensayar. Entonces se pasó de lo que era la democracia directa que se había conocido en el pasado, superar los regímenes autocráticos y todo que habían intervenido en toda esa historia hasta ese momento, con la monarquía en el último tramo, para pasar entonces a algo que se llamó la democracia representativa. Y esa es la que nosotros conocemos hoy. Aún así, esa democracia representativa en años posteriores, en algunas experiencias, en algunas constituciones, incorporaron algunos métodos amplios, por ejemplo el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, que son posteriores a la Revolución Francesa y que se hicieron como una manera de, digamos, una idea de compensar el abandono de aquel modelo más directo que englobó a todos los ciudadanos. La Revolución Francesa quiere decir que nuestras constituciones representativas tienen estos modelos de referéndum, plebiscito, consulta popular y algún otro, ahora iniciativa popular, algún otro que no me acuerdo, que serían como métodos masivos, indirectos, que de alguna manera son como, diría, volver a alguna sensación de democracia más directa, más amplia, por lo menos se la discute como idea, ¿no?
En principio predominaron dos ideas de la democracia. Una, un concepto elitista, muy realista, digamos así, donde la democracia es el gobierno de los políticos. Entonces, es una cuestión de que gobiernan los que saben, los que se proponen de políticos, etcétera, etcétera. Esa sería un poco esa concepción que todavía existe en muchos y tiene alguna influencia importante en algunos países. Más adelante, con un desarrollo más liberal de la idea esa, empezó a hablarse de un pluralismo democrático y se dijo, no es el gobierno de los políticos, sino es un gobierno en lo que hay es la competencia entre grupos y facciones, o sea, los distintos intereses discuten entre sí, negocian, ¿no? Y el gobierno no es más que una pieza complementaria que no tiene suficiente poder y que va a hacer lo que al final del arreglo negociado de las facciones y de los grupos resuelvan, ¿no? Esto, por supuesto, suena a la idea más del mercado, más, ¿no?, de la libertad de la economía, digamos así, que le encargamos al gobierno que haga que eso nos acordamos entre los grupos que debería ser. En los 80 aparecen tres ideas nuevas, que son la idea de espacio público, con esta cuestión asambleística de la gente en la calle discutiendo asuntos, reclamando, etcétera, en los procesos democráticos, que eran más bien nuevos. Y aparece otro concepto que se llama de la esfera pública, ¿no? ¿Por qué? Porque antes el concepto de espacio público se limitaba a todo lo público era lo estatal, y entonces la plaza era una plaza pública porque se usaba pública, pero era del Estado, por decir así, ¿no? Ese era el espacio público, o el espacio público era el lugar donde se discutían las políticas públicas, el Parlamento, lo que fuese. Cuando aparece la idea de la esfera pública es porque se descubre que en las transformaciones que está habiendo en la sociedad, en las relaciones entre los sectores, entre los gobiernos y la sociedad, en la producción, en la distribución de la riqueza, en fin, en toda la tecnología, todos estos cambios se van desarrollando que complejizan la vida, ya no se puede ver todo de manera tan simple. Entonces hay un montón de situaciones que se viven que dejan de ser estrictamente estatales, público-estatales, para ser públicos también de la sociedad o de la gente, ¿no? Entonces vamos a llamar esfera pública a la esfera donde los que son corresponsables de lo que suceda en el debate de esas cuestiones son las organizaciones sociales, comunitarias, etcétera, y también las gubernamentales. Un caso muy categórico de esto es lo que se llama presupuesto participativo, porque en el presupuesto participativo algunos dicen, bueno, no, ahí es la decisión de la gente, que esto que lo otro, digo, con cuidado, no es la decisión de la gente, porque la gente propone cosas o necesita cosas o desea cosas, pero al mismo tiempo tiene que consensuarlas con el gobierno, porque el gobierno tiene que hacer su presupuesto, y su presupuesto va a ser el presupuesto, es la acción del gobierno siguiente. Por lo tanto, hay un acuerdo dentro del presupuesto participativo. Está también el Estado, y está también la sociedad, la esfera se llama esfera pública, y ahí hay una idea de que tienen que consensuar, que tienen que tener acuerdos, ¿no? Porque un aspecto que es muy importante que tengan en cuenta, que siempre opera sobre el sector político cuando se habla de participación, es con el escudo de la idea de la representación. Yo fui elegido como representante, entonces no se me puede imponer ahora que yo haga algo. Si yo soy representante, voy a reconstruir la voluntad popular, como dijo Rousseau, y en mi forma de actuar voy a tratar de que la voluntad popular esté expresa. Pero si ahora viene el pueblo a imponerme lo que tengo que hacer, entonces no soy representante, están imponiendo. Entonces ven la participación como una cuestión de imposición, ¿sí?
Entonces quiere decir que la esfera pública debe ser considerada necesariamente como un lugar de relación, de construcción de consenso, de acuerdos, de negociación entre la sociedad y el Estado para una definición de una cuestión de política pública. Entonces el concepto de esfera pública nos permite pensar que en ese tipo de situaciones hay una participación bastante firme de la sociedad en las decisiones gubernamentales. Aunque eso no modifica para nada la idea de la representación, porque el acuerdo tomado es un acuerdo que después va a ser ratificado por obviando el sistema representativo. En principio, no sé si una ayuda o una condena, pero vamos a tener democracia participativa siempre que podamos practicarla sin repudiar en los hechos el sistema representativo, porque si no, no tenemos ninguna condición de que se la conozca, ¿no? Entonces quiere decir que aquí, haciendo ese mismo juego que hacíamos recién con la democracia directa y la representativa, en una superposición de conjuntos, podríamos tener ahí el plebiscito, ¿no? Ese tipo de consultas ampliadas. Ahora, entre la democracia representativa, que es la que conocemos, la que practicamos, y cada uno de nosotros tiene sus opiniones y sabe que tiene límites, restricciones, que tiene problemas, lo que sea, y una democracia participativa que por ahora no la podemos definir, pero que sería la que viene. Supongamos que después de la democracia representativa habrá una democracia participativa que sea la sucesoria. Entonces en la historia de la humanidad tendríamos directa, representativa y participativa, sería un poco la idea. Estamos pasando un periodo que yo denomino de democracia ampliada, que es las prácticas de esfera pública que nos permiten, manteniendo el sistema de la democracia representativa, generar una ampliación de ese punto de partida original, ¿no? Por supuesto que no hay límites en esto, pero yo estoy muy contento que trabajemos siempre en procesos de democracia ampliada, porque entiendo que toda democracia ampliada que practiquemos es el germen de una democracia participativa que todavía nadie puede diseñar. Y les digo, no sé si va a haber una revolución que dé origen a la democracia participativa, no creo que haya algún día que le encarguen a alguien que la escriba, como fue el caso de Rousseau. Entonces es bastante probable que los que van a tener que escribir la democracia participativa y definir sus reglas son los millones que practiquen formas democráticas ampliadas de trabajo, de esos límites de la democracia representativa. Entonces, bueno, también tenemos riesgos. La democracia puede avanzar hacia un modelo ampliado y participativo, ¿no? Pero también puede avanzar un modelo más restringido, más autocrático, cierta forma engañosa de democracia, donde se nos dice que hay democracia, pero en realidad es una fantasía, ¿no? Es muy restringida, es muy autocrática, se enmascara un poco, se despolitiza la vida de las personas, ¿no? Entonces aquí con esto aclaro, por decir así, la idea de la democracia ampliada. La veo como un punto en el camino a la construcción de una democracia participativa y que por ende supone participación en las decisiones dentro del proceso de la democracia que hoy conocemos. Ese es un punto importante a tener en cuenta en los procesos de planeación que estamos envueltos, porque en general los procesos de planeación, cuando hablamos de planeación territorial, estamos hablando de procesos de política pública, de agenda pública, ¿no? En la cual el Estado interviene. Por supuesto, no digo que la sociedad no siga organizándose, no siga movilizándose, no siga luchando de los modos
siempre lucha reclamando. Quiero decir que en aquellos momentos en los que se está discutiendo participación en una política pública, si se quiere avanzar en eso, estas son ideas que habría que tomar en cuenta. Otro tema importante a tener en